10:36. Contanos qué estás haciendo vos, cómo estás llevando esta mañana con café, con mate. Bueno, nosotros sí estamos aquí con un mate y además alguien va a estar con una chocotorta, un afortunado en este caso, bien por los hombres que salen pocos sorteados. En este caso vamos a felicitar y a saludar a David Reinal, que es el ganador de la chocotorta de Daniela Rekowski. Ya te has puesto en contacto con la producción para retirar tu premio. Gracias a toda la gente que sigue nuestras redes y que participa con su comentario y sus 3 últimos números del DNI por este sorteo que tanto gusta, ha tenido muy buena aceptación. Vamos a hablar de arte, pero de literatura. En este caso tenemos el gusto de recibir a una escritora suarense de Pueblo San José, consagrada, con experiencia y además es docente. Estamos hablando de Silvia Frank. ¿Cómo estás, Silvia? Gracias por venir. Hola, buen día, Vero, buen día a la audiencia y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya yo sé que mucha gente te conoce en nuestra comunidad, pero como siempre decimos, le hablamos a una audiencia vasta del sudoeste bonaerense, así que a quienes te escuchan por primera vez, contarles que sos profe de Ciencias de la Comunicación y el Lenguaje y que en determinado momento de tu vida se abrió una nueva faceta, que fue la escritura. ¿Cuándo fue exactamente? Bueno, sí, así como vos decís, soy docente, sigo trabajando obviamente en los colegios y bueno, lo de la escritura, creo que ya desde adolescente, ¿no? Uno después cuando piensa, ¿cuándo fue la primera vez que escribí? Siempre tiene, ¿no? Como cosas guardadas, cosas que van, hay momentos, ¿no? De escritura que se despiertan mucho en la adolescencia. Después quedó ahí. Quizá cuando ya empecé a estudiar, ¿no? El profesorado es como que eso vuelve a resurgir, hasta que por ahí me pasó que encontré algunas cositas escritas, seguí escribiendo, hubo momentos así como de inspiración más fuertes y esa idea que empezó a sonar más fuerte de editar alguna vez un libro, ¿no? Como ese sueño, ¿no? Que esas cosas que aparecen así. Y bueno, y se dio y me vaya animé. si se dio, vaya si se dio. Y bueno, mira, nada. Yo lo tengo aquí en orden cronológico Sí. de aparición, de publicación, así que lo voy a mostrar a cámara y ahora Buenísimo. vos me vas a ir hablando Sí. de cada una de estas etapas. Amarillo, ¿querés presentarlos vos? Bueno, Amarillo sí que se editó en 2020, que justo comentábamos, ¿no? Hoy en pandemia, justo cuando comenzó la pandemia, así que bueno, tiene su parte, ¿no? Emotiva y si se quiere de marca en todo sentido. Así que bueno. Este es un libro de poemas sí. o de relatos cortos. Son poemas y hay algunos relatos cortitos, ¿no? Como sería, o sea, poesía en prosa se podría llamar, ¿no? Porque es como un comienzo así a querer también hacer algo como narrativo, pero siempre me volcaba más a la poesía, ¿no? En primeros momentos. Así que bueno, ese libro... Bueno, como el principio, ¿no? Es así, como decís, bueno, lanzo y justo con lo de pandemia me ayudaron las redes sociales, ¿no? Si se quiere por un lado era negativo, pero por el otro positivo porque hacía vivos, ¿no? La gente estaba en su casa, así que hasta llegamos a hacer con el marido de una amiga que se ofreció un delivery de libros, ¿no? Hasta pedimos permiso, recuerdo, en esa época en la municipalidad para poder salir y llevar, porque la gente, ¿no? ¿Qué hacía? Estaba en su casa la pandemia, y bueno, por eso digo, entre lo negativo que pasaba había cosas positivas, ¿no? Que surgían, así que bueno, llevábamos el libro para acá, para allá y hacía vivos, leía y bueno, y fue bien aceptado, o sea, estuvo bueno. Esta fue la concreción de un camino que se inició, como vos dijiste, con aceptación. Leí por ahí que primero, bueno, chequeaste con tu entorno más cercano y después fuiste descubriendo que había un lector ávido de tus publicaciones. Yo te quiero preguntar, en los sucesivos, donde la poesía, también temas muy, muy mundanos y cotidianos, como son el desamor, el amor, bueno, también las pérdidas físicas, ¿esto tiene que ver con el receptor o con un deseo tuyo de canalizar tus emociones y bueno, de alguna manera materializarlas? Sí, en un principio como de canalizar, ¿no? Canalizar lo mío más que nada en Amarillo. Y bueno, después el siguiente libro, no sé si lo queremos mostrar, que es Corazones Rojos.
Esa es la segunda tapa en realidad la que yo traje. Hay una tapa, una primer tapa que tiene todos corazoncitos así, que jugaba un poquito el nombre con corazones rojos y corazones rotos en la letra. Aparecía, ¿no?, como una T ahí en la J. Y bueno, pasó que dije, bueno, sigo escribiendo, pero a su vez encontré una carpeta con poesías anteriores que como que mi mente las había apartado, no sé qué, esas cosas, ¿no? Esas jugadas que te hace la mente. Y dije, bueno, me seguía sintiendo identificada con eso, que ahí justamente hablan más de amor, de desamor, ¿no? De esas pérdidas. Y dije, bueno, me pareció que era buen material para recopilar y para retocar un poco, ¿no? Y ver con qué me sentía identificada todavía y con qué no. Y bueno, surgió otro libro. Y por ahí, como yo estoy en el ámbito, ¿no?, trabajando con los adolescentes, también en actividades que se organizaban por ahí en los colegios, que me invitaban, ¿no?, las bibliotecas y las bibliotecarias, ¿no?, en las bibliotecas. Bueno, veía que se sentían identificados, ¿no? Claro, porque que como iba vos por decías, ahí, que iba por sí, ese lado. porque son además los grandes temas, ¿no? Los grandes temas de la vida, ¿no? Claro, o sea, claro. más que, o sea, obviamente que podemos hacer poesía con todo lo que se nos ocurra, ¿no? Pero más que nada uno al principio toca esos grandes temas, la vida, la muerte, ¿no? El amor, el desamor. Y bueno, y ahí surgió Corazones Rojos, que fue en 2022. En hay una inspiración que lo nombraste por ahí, Albert Espinosa. Ah, sí, en amarillo, ¿cierto? En amarillo. Claro, porque en ese momento me gustaba ese escritor, ¿no? Como que hay etapas en que uno se vuelca, ¿no?, más a un escritor que a otro. Y eso también, ¿no?, sirve para inspirarnos, ¿no? Siempre tenemos algo de otro, ¿no? Uh-huh. Y él tiene el libro que se llama El Mundo Amarillo, que de ahí había surgido una serie muy famosa en esa época que era Pulseras Rojas, ¿no? En realidad él habla ahí de los amarillos como esas personas que vienen a ayudarnos, ¿no?, como en una misión, en alguna situación puntual de nuestra vida, ¿no? Que yo decía, bueno, a veces cuando lo cuento digo, bueno, para el religioso o el católico, por ahí no, le decimos los ángeles, ¿no? O es un ángel que vino a ayudarme. Y que se pueden quedar en nuestra vida por mucho tiempo o poco, ¿no? Pasan para ayudarnos, ¿no?, como a salir adelante y siguen. Entonces me gustó mucho eso y tiene que ver con eso de creer y de creer en uno y en los sueños, pero trabajar también por esos sueños o esos que uno quiere lograr. Entonces amarillo es como muy así, ¿no? Muy con ese mensaje. Bien. Estaba pensando en que, bueno, obviamente las personas pasamos por la vida, pero los artistas tienen esa capacidad, ¿no?, de reinterpretar los hechos y también darle una cierta música, ¿no? La poesía va muy unida a la música de alguna manera. En su relato o en su estructura se refleja esa capacidad, vuelvo a decir esto, de lograr otra conexión con la vida, con los hechos. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo haces para, de alguna manera, cuando no querés contar algo de tu vida privada o de tu ser, cómo haces para que eso no se mezcle en estos relatos y a su vez para que produzcan tal nivel de identificación con una audiencia muy plural, ¿no? En cierto sentido. Sí, bueno, si bien muchas de las cosas, ¿no?, que como decía yo, que al principio es como una especie de catarsis, uno saca cosas de uno, también después aprende cómo jugar con eso, ¿no? Yo digo, por ejemplo, me pasaba en Corazones Rojos, que ya para salir un poquito, no es que es todo mío, bueno, en amarillo tampoco, no es que todo lo que escribí tiene que ver conmigo, ¿no? No, hay algunas cosas sí, muchas cosas puntuales sí, y ahí en los primeros libros mis amigas obviamente me decían esto, lo escribiste, ¿no? Pero hay otras que no, hay cosas que yo tomaba sentimientos o situaciones que le pasaban justamente a amigas, o por ahí si sufría o me parecía que sufría alguna decepción, yo lo exageraba. Entonces yo decía, bueno, acá parece que la persona, o sea, la persona que escribo, ¿no?, o el personaje sufre un montón, pero me pasó alguna cosa a mí, pero yo lo exageraba, ¿no? Entonces trataba por ahí de buscarle ese lado, ¿no? No es que era tan grave lo que había pasado, pero yo lo exageraba un poco como para claro, sí. y después
canciones, como vos decías recién, ¿no? Que la poesía es música y que está, obviamente que está relacionada con las canciones. Canciones que a uno le inspiran, una frase, una palabra que uno escucha, la vida misma, ¿no? O sea, algo o alguna palabrita, alguna cosa que a uno le hace un clic y eso te da para escribir, ¿no? Eran momentos Imagino así. que en tu vida cotidiana sos muy observadora de todas las situaciones, de lo que parece cotidiano, trivial. Claro, inclusive me pasaba en el aula, ¿no? Algún alumno que te decía una palabra y vos decías, qué bueno. Uh-huh. Y ya la anotás, ¿no? La anotás porque eso después desencadena, ¿no? Quizás 2 palabras te desencadenan una poesía, ¿no? Claro, o sea, a mí por lo menos me pasaba eso. Te pasa. Quería preguntarte, después vamos a hablar de lo que es ya la inserción en el mundo literario, editorial, que ahí tenés una presencia muy fuerte también, cómo construiste eso, pero pasamos al sonido de los grises. ¿Qué sucedió con esta publicación? Porque de los colores venimos ahí a un detenimiento. ¿Qué es lo que pasó? Sí, a un gris, ¿no? Pero sigo con los colores. Que con los colores pasaba algo muy fuerte porque amarillo obviamente juega con eso del amarillo y los amarillos de Spinoza y que en las poesías uno repite los colores, ¿no? Traté de también, ¿no? Ahí jugar con decir, bueno, jugás con los amarillos, los naranjas y ese tipo de cosas. En Corazones Rojos obviamente pongo más el rojo, ¿no? Entonces ahí se relaciona con la pasión, con el amor, ¿no? Con esa cuestión más de deseo. Y después cuando presentaba los libros, por ejemplo, o presenté los 2, la gente me empezaba a decir, ¿y ahora qué color viene? Entonces me asociaban con los colores. Y dije, bueno, qué interesante, ¿no? O sea, que eso de los colores, porque los colores tienen tanto significado, ¿no? De nuestro estado de ánimo, cómo uno se viste, el color, ¿no? Sí, el color que preferís. Cómo nos predispone cuando está nublado. Tal cual, ¿no? Entonces, dije, interesante, amarillo, Corazones Rojos, sigo con temática colores. Y bueno, ahí se ve que estaba en una faceta un poco gris, que en realidad me gusta el gris, porque yo siempre digo, no, el gris no es malo, o sea, al contrario, yo creo, o bueno, hay gente que intermedia, hay gente que dice, no, es blanco o negro, y no, porque mezclamos el blanco y el negro y nos sale, depende del blanco que ponemos, ¿no? O el negro que ponemos, lo hacemos más clarito, más oscuro, así que hay grises claritos que son necesarios y que son, ¿no? Muy lindos. Totalmente, y reparadores, hasta, ¿no? Y hasta los oscuros también, porque de los oscuros, si bien a veces es feo transitarlos, bueno, esos son los que más nos enseñan, ¿no? Totalmente. Y en esa época leí mucho a Pizarnik, ¿no? Alejandra Pizarnik, y bueno, con toda su vida, con esos colores que ella también escribe en sus poesías, y esos grises, yo los sentí gris, ¿no? Y había leído una poesía de ella que como que me había como volado la cabeza, digo yo, que tenía que ver con eso. Ella habla de los sonidos, ¿no? Y mi mente escucha grises, ¿no? Hay un poema que es Mi mente escucha grises, y es como que esa frase me gustó muchísimo, me resonó muchísimo, y con eso empecé a pensar otras cosas, y yo digo, el sonido, ¿no? Eso, la poesía, el sonido, los colores. ¿Y siempre te sentiste cómoda en ese género, poesía? Y en un principio cortos? Sí, uh-huh. Después te voy a contar lo de los cuentos, pero en un principio sí con la poesía. Y bueno, y ahí surgió entonces el sonido de los grises, y que no sé, me gustó mucho también el nombre, y me parece como que eso, como que resonó mucho, y bueno, y ahí igual hay bastantes pérdidas, pero no más que no por ahí de amor, digamos, o de pareja, sino otros tipos de pérdidas, ¿no? De ausencias, y también hay muerte, pero bueno. Más relacionado por eso con el color, ¿no? En la interacción con el lector, ¿cuál de ellos, de estos 3, ahora vamos a pasar al más reciente, pero cuál de estos primeros 3 te generó más impacto a vos, ¿no? Bueno, obviamente los 3 tienen cosas diferentes. Si tengo que elegir como, o sea, de gusto, me gusta mucho Corazones Rojos, no sé, porque igual me gusta por lo del amor y eso, y porque el libro tiene dibujos, o sea, no todas las poesías, pero casi todas están dibujadas, ¿no? Están por dibujos en línea, por un artista de la editorial.
Y me gustó mucho esa interpretación, ¿no? Me pareció muy lindo, porque ahí yo también leí a una escritora que es Rupi Kaur, que tiene sus libros así con esas imágenes, y me gustó como si se quiere copiar esa imagen, ¿no? Ese formato, digamos, ¿no? Claro. De libro, y me gustó mucho. Y les gusta mucho a los adolescentes, ¿no? Se identifican bastante. La ilustración tiene ahí un rol muy entonces importante. me gustó mucho eso. Después, como te decía, lo de el libro del sonido de los grises, esa situación, eso de como sentirme identificada, si se quiere, con esa poesía de Pizarnik, quizá no, tenía que leerla en ese momento, ¿viste cómo son esas cuestiones? Entonces también me sentí muy identificada, bien, ¿no? Bien. Sabemos que hay muy buenas escritoras locales que tienen proyección internacional, que han podido, ¿no? Salir del anonimato, de escribir en la intimidad, animándose como vos, sí, Silvia, y bueno, conquistando públicos de otras naciones, pero evidentemente no es lo más frecuente, con lo cual me imagino que en tu propia introspección, mirando hacia atrás, habrás encontrado un avance enorme, y qué es lo que todavía no lográs perfeccionar, ¿no? En la crítica, si es que sos autocrítica. No tanto igual, creo que no. Creo que no, pero bueno, como vos me preguntabas lo de la poesía, yo ahora me volqué a la narrativa. Uh-huh. Y a veces extraño un poco la poesía porque me parece que ahora no me sale. Entonces, ¿Y no qué sé. Es más complejo? La gente dice, no sé, yo escuché que dicen que si escribís poesía podés escribir cualquier cosa. Yo no lo sé, a mí me parecía que la poesía era más fácil, uh-huh, o era lo que me parecía que me salía a mí, y me costaba lo narrativo. Por eso, si se quiere, hay algunas cuestiones en Amarillo y en Corazones Rojos como tendencia a probar un poquito de narrativa, y a mí me parecía que no me salía. Con el otro libro, el de cuentos, que es el último, ¿no? Uh-huh. Del año pasado, 2025, que se editó, que es Otro día igual al resto, ese. Yo empecé a hacer talleres. Si bien había hecho algún taller al principio de poesía, pero ya empecé a trabajar como firmemente con una correctora, editora y escritora, que le mando saludos, María Negro, de Buenos Aires, que empezamos a trabajar técnicas de escritura de cuentos. Entonces, para mí eso es una evolución muy importante, porque yo tenía cosas escritas, ¿no? Y en su primer momento se las mostré, y viste que uno piensa, bueno, es horrible esto, ¿no? y la otra persona que te diga, no, va bastante bien, y, claro, y uno después aprende ciertas técnicas de la escritura, más que nada, por ejemplo, a mí que me gusta la literatura fantástica, bueno, bien, es una evolución para mí, una evolución grande, no sé. Bueno, y eso te ha dado también la satisfacción y la posibilidad de participar en ferias internacionales del libro, en la de Buenos Aires, pero recientemente con estuviste en Brasil. Contanos cómo fue estar en Paraty. En Paraty. Claro, porque, bueno, la editorial es Caburé, ¿no? Que en realidad es una editorial argentino-brasileña. En Brasil es Caravana Editorial, que es como está el libro ahí. Entonces ellos bueno, Caburé tiene la sede de una librería en San Telmo, en México, en Calle México, y la editorial en Brasil. Entonces invitaban, o sea, si vos hacer la traducción, ¿no? Obviamente, en este caso es bilingüe el libro, porque me parecía también mejor, ¿no? Que estén los dos, o sea, los fue dos reeditado, unidos. Claro, reeditado, porque lo tengo, ¿no? Obviamente es solo español, y el que te traje acá para ver es el bilingüe, ¿no? Uh-huh. Por eso la tapa está en español, y después está la parte en portugués. Invitaban a Paraty, que es una feria importante, ¿no? Es fiesta, le dicen ellos, literaria internacional de Paraty, es una de las más importantes de Brasil, y se hace en ese marco, ¿no? Ese lugar que es muy, un centro histórico, claro, ¿no? Muy pintoresco, muy característico, patrimonio, ¿no?, de la humanidad, así que es un lugar muy lindo. La forma es más o menos como la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, en este caso cada casa de esas casitas
blanquitas, pintadas con las puertas de colores, ¿no? Muy pintorescas. Cada casa tiene su espacio, ¿no? Como una editorial, digamos, ¿no? Y ahí vos recorres, hay también un auditorio donde hay escritores, obviamente, que vienen de distintas partes del mundo. Así que es convivir todos esos días, era del 22 al 26 de julio, todos esos días recorriendo las calles y entrando a esos lugares y mirar. Bueno, y ahí tuve mi presentación el 24, viernes 24, con otros escritores. Participaron argentinos también, ¿no? Es lo que Participaron, estaba buscando. Aquí hay sí. 2 argentinas, Paloma Vidal y Julieta Correa. Claro, sí, ellas estaban en la participación general, digamos, ¿no? En la invitación general. Julieta Correa, intercambié algunos mensajes con ella, no la pude ver porque en el auditorio había que sacar entrada antes, si bien era gratis, pero había que hacerlo antes, y cuando yo entré a la página ya no había. Así que no pude verla, pero había unas pantallas preparadas afuera para gente que lo pudiera ver, ¿no? A través de la pantalla, el que no podía entrar al auditorio. Así que sí, pero estuve en contacto con ella. Y después de nuestra, ¿no? De caravana editorial, digamos, donde yo presenté, habían 2 escritoras más argentinas de la misma, ¿no? De la misma editorial. Cuando llega ese momento que ya estás dentro de la industria, digamos, ¿cómo fortalece justamente la vocación que hay en vos y cuál es el vínculo con los otros escritores? ¿Qué te podés llevar de ellos? Sí, bueno, es sumamente interesante porque vas haciendo, es como una cadena, ¿no? Que vas conociendo gente, te van invitando, ¿no? Vas compartiendo, vas viendo cómo trabaja el otro. Por ejemplo, en Brasil me pasó que un escritor que presentaba ahí su libro me regaló su libro, ¿no? O sea, porque él lo tenía traducido, lo tenía todo al español. Entonces me lo regala y después me llamó la atención de cómo se preparan, porque bueno, quizá también tienen otras, ¿no? Otras cuestiones económicas que a lo mejor nosotros no, pero bueno, o eso de decir, bueno, yo todavía no aprendí tanto, tengo que ir aprendiendo. Hasta habían hecho bolsitas, viste, esas de tela, promocionaban, tenían tarjetitas, señaladores. Ay, yo dije, yo no traje nada. Así que digo, bueno, voy aprendiendo, ¿viste? Voy recopilando, así que todo eso está bueno. Y acá también, ¿no? Uno va haciendo esos encuentros con los demás escritores y va aprendiendo y está bueno ese intercambio. Quizás está escuchando a alguien que tiene la misma vocación y pasión por la escritura. ¿Qué tan complejo es editar un libro? Sí, mucha gente, porque hay mucha gente que escribe pero no se anima Bueno, nosotros, o sea, nos autoeditamos, ¿no? O sea, en realidad uno, salvo que después haga un contrato con una editorial. Acá, por ejemplo, cuando yo hice con Kaburé, es una preventa, uno no necesita poner por ahí dinero al principio, entonces se hace una convocatoria, hay una preventa, y después si vos querés te compras algunos libros para vender vos, que es lo que generalmente uno hace, o yo por lo menos hago, porque nosotros estamos bastante lejos de capital, ¿no? De Buenos Aires, como que funciona todo. Y acá la gente no, por ahí a veces no, si bien ahora se está acostumbrando, pero a veces decís, bueno, pueden comprar por la página, pero por ahí hay gente que no se anima, o bueno, ¿no? Entonces decís, bueno, lo vendo yo, o lo traemos a la librería, o esas cuestiones, entonces uno tiene que tener ejemplares o si se quiere así, para cuando uno va a presentarlo a algún lugar, tener algunos ejemplares para llevar. Sí, las bibliotecas populares también. Las bibliotecas también, ¿no? sí. Es muy importante. Así que, bueno, no es fácil, pero bueno, editoriales hay muchas editoriales independientes. Yo creo que primero está bueno, todos empezamos así. Bien, y aquel que te quiera contactar para recoger de tu experiencia, seguramente que sos abierta, ¿no? A ese tipo de diálogos. No hay problema. ¿No? Sí, cada tanto recibo mensajes. Justo esta semana recibí un mensaje de un exalumno que me preguntaba por una persona que quería, ¿no? Que escribía o que quiere escribir. Hay mucha gente, ¿no? Sí, uno puede. Qué bueno que exista esa camaradería, porque debe haber muchas cosas por aprender. Sí. No quiero despedirte, Silvia, agradeciéndote, por supuesto, este recorrido breve, literario que hicimos, pero recorrido al fin, sin antes preguntarte por tu próxima participación en Tandil y
y el resto del calendario. Sí, es mañana, mañana sábado, que bueno, también Tandil es una feria, ya estuve mirando algunas cositas y estoy entusiasmada porque se ve hermoso el lugar. De por sí que la ciudad es muy linda, ¿no? Pero el lugar donde se hace, ¿no? Que es la Cámara Empresarial de Tandil. Bueno, ahí también, ¿no? Uno, viste que hay un montón de ferias de libros por todos lados. Por ahí mi idea es, como un objetivo, tratar de anotarme y ver si te convocan. Y bueno, me había anotado, que no me acordaba que me había anotado, y me llegó después de que vine de viaje, me llegó la confirmación de que podía estar. Y ahí iba a compartir presentación con un escritor, que vos me decías esto de la camaradería, ¿no? Y del contacto con el otro, con un escritor de Buenos Aires, que si bien él no puede estar, ya quedamos en contacto, ¿no? Entonces es decir, bueno, la próxima, ¿no? Que yo viaje, nos juntamos, Qué intercambiamos nuestros nuestros libros. Gente. Claro. Algo tan simple como eso, pero es que eso. abre puertas. Y ¿no? Las redes nos ayudan, ¿no? Entonces, a veces uno que tanto dice, oh, las redes, ¿no? O sea, como que reniega de eso, pero en estos casos nos ayudan un montón. Así que, y la predisposición de la otra persona. Tal Porque cual. entonces decir, bueno, y nos leemos, ¿no? Intercambiamos el libro, nos leemos, lo comentamos, y eso está bueno, ¿no? Uno va aprendiendo. Así que bueno, la feria es mañana, voy a estar ahí, me va a acompañar un escritor de Tandil para comentar y leer un poquito, y bueno, vemos. Y Bueno, después vas a tener la mayor de la sí. suerte, seguramente. Quedará para otra ocasión hablar de Sí. inteligencia artificial. Me interesa preguntarte cómo se tienen que reinventar frente a la inteligencia artificial. Bueno. En todas las profesiones estamos viendo Sí. ese impacto. Me imagino que en la escritura no es menor, pero bueno, eso quedará para otra ocasión. En principio, agradecerte, Silvia, que hayas venido, y bueno, pedirte que siempre nos tengas al tanto de todo lo que va surgiendo, y también posibilitar a la audiencia a que se inspire con tu ejemplo, con tu talento, además. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. La escritora Silvia Frank, aquí en vivo, recién llegada de la Feria Paraty de Río de Janeiro, un evento internacional literario de mucha relevancia, y próxima a presentarse en Tandil, aquí en Coronel Suárez. Ya ha tenido la fortuna de presentar todas sus publicaciones: Amarillo, Corazones Rojos, El Sonido de los Grises, y otro día igual al resto, que es su último libro. Vamos a la pausa, ya venimos. ¿Y vos? ¿Cómo pasás tu mañana? Venite a La Mirada Informativa, el magazine semanal que lo tiene casi todo. De lunes a viernes, de 10 a 12, por LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440 y FM Suárez 100.5. Ofertas imperdibles de la COPE. Vino tinto, Domingo Vicente Catena, Cabernet Malbec, 750 centímetros cúbicos, 15.990 pesos. Cerveza Quilmes, diferentes variedades, lata, 473 centímetros cúbicos, 1.690 pesos cada una. Gaseosa Pepsi o 7up, de 3 litros, 2.990 pesos cada una. Y muchas ofertas más. Precios exclusivos para asociados. Cooperativa Obrera, auténticamente argentina. Beber con moderación. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años. Hay situaciones que no hemos elegido, pero sí podemos elegir cómo responder ante ellas. Si sentís que es momento de un cambio en tu vida, Roberto Olmedo, facilitador y coach ontológico profesional, diplomado en tanatología, te acompaña en ese proceso para transformar dudas en decisiones y decisiones en acción. Porque no se trata de lo que te pasa, sino de quién eliges ser frente a eso que te está pasando. Primera sesión sin cargo. Solicítala al WhatsApp 2926 45 3780 y anímate a dar el primer paso para vivir de una manera diferente.
Jardín Salón de Eventos, el lugar ideal para tus mejores momentos. Reuniones de trabajo, encuentros familiares, aniversarios, cumpleaños y todo acontecimiento social o empresarial que merece ser único. Un espacio cómodo, moderno y versátil, con un servicio que se adapta a todas tus necesidades. Vení a conocernos en Garibaldi 71, Coronel Suárez. Reservas 2926 40 12 98. Jardín Salón de Eventos, donde cada ocasión se convierte en un recuerdo inolvidable. Super oferta de Carnicería Abigail. Hígado, 2.990 pesos el kilo. Corazón, quijada, rabo, 4.990 pesos el kilo. Parrillada surtida, 2 kilos, 12.
Política y la actualidad argentina por LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440 y FM Suárez 100.5. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house.